Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi todo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Este día jueves quiero enviarles otro video en base a una reflexión que podemos hacer de la lectura del Evangelio del último domingo. Y esa lectura basada en el primer capítulo de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, en el llamado de los primeros discípulos. Jesús llama a Felipe, Natanael, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, y así fue formando una selección de siervos y siervas. Aún podríamos decirles discípulos, sería el primer nombre que reciben los que son llamados por Jesús, a los que le dice, ven, sígueme. Y podría también entonces considerarse a Felipe, podría llamarse a Natanael, quien de cierta manera desaprovechó la oportunidad de seguir a Jesús, de no ser de su grupo que él había escogido. Era normal que los maestros, los rabinos, incluso los profetas tuvieran un grupo de discípulos que le pudieran enseñar cosas, ¿cierto? Como lo tuvo Juan. Juan tuvo muchos. Y muchos de ellos también, habiendo seguido a Juan, viendo de una manera maravillosa cómo Juan el Bautista había penetrado en la mente, en el corazón de muchas personas. Luego, para invitar al bautismo en el Jordán, que esto llamaba bastante la atención de aquellos que buscaban algo nuevo, distinto. Entonces, podemos decir en ese nombre, discípulos o discípulas. ¿Por qué no habrá llamado discípulas? Bueno, estas vinieron después, le sirvieron igualmente. Estaban con Jesús, le acompañaron en su ministerio, le ayudaron, le cooperaron, colaboraron de una manera importante, especialmente su madre María también. Y como sus amigas Marta y María, hermanas de Lázaro. Así fue formando este equipo de colaboradores que en el ministerio de Jesús entonces fue tan importante el trabajo que hicieron y todo aquello que entregaron por el ministerio de Jesús, sabiendo ellos que no servían a un profeta cualquiera, ni a un maestro o a un rabino cualquiera. Era Jesús, el Mesías,
y lo habían identificado y lo habían sentido como el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el ungido de Dios. Por lo tanto, esta apreciación distinta les hace responder de una manera distinta, les hace ver que el trabajo no es solo aprender del maestro y seguir los pasos del maestro o luego enseñar lo que el maestro les había enseñado, sino que ellos vieron en esta dimensión distinta, esta nueva dimensión sobre a quien tenían delante de ellos. Fue así como Pedro también pasó una etapa, un proceso, el que después el Espíritu mismo le ayuda a confesar directamente, ¿cierto? Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. ¿Cuánto falta para eso si nosotros nos llamamos discípulos y discípulas? ¿Cuál es la distancia que hay entre llamarle a Jesús solo Señor, como muchos de ellos también le decían Señor, Maestro, Rabino, pero no hacían lo que Él les enseñaba y no hacían lo que Dios les había enseñado? Por lo que esto nos ayuda a meditar seriamente en cuál es la distancia que estamos del Jesús que viene a irrumpir en la vida de los seres humanos, no tan solo en la mía ni en la suya solamente, sino en la vida de todos los seres humanos, en la historia de la humanidad, que viene a remover conciencias, corazones, mentes, a destructurar lo estructurado, a desarmar lo que estaba armado, a derribar lo que estaba construido, a derribar barreras, muros que distanciaban, que separaban. ¿Cuál es la distancia de usted como discípula y discípulo del Maestro que viene a hacer estas cosas? ¿O solamente de oídas, escucharle atentamente lo que dice? ¿O solamente repetir nuevamente lo que Él le dijo y no hacer mucho más allá de lo que Él quiere que haga usted, que haga yo? Siervos inútiles somos, discípulos y discípulas inútiles somos, si no hacemos lo que Jesús quiere que hagamos. No tan solo debemos entonces reconocerlo como el Maestro y el Señor, sino hacer y seguir sus pisadas tras el mismo propósito de Dios, porque esto es un plan de Dios para la humanidad y nosotros estamos involucrados. En estos tiempos necesita el Señor siervos y siervas, discípulos y discípulas que estén dispuestos y dispuestas a derrumbar, destruir aquello que está armado, construido, para nuevamente construir a partir de la palabra, a partir de la verdad, a partir del Evangelio, a partir del Espíritu Santo. La gran diferencia que muchos otros discípulos de grandes maestros, de grandes rabinos, de grandes profetas tuvieron era que los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, contaron con la unción del Espíritu Santo que les dio nueva vida, nueva orientación y nueva comprensión de las cosas, a partir incluso de la ley, una comprensión nueva de la ley misma, que debía cumplirse, debía hacerse, no tan solo leerla, estudiarla y saberla o repetirla, sino hacerla. Y que esta ley sea una medida, una regla para todos los seres humanos. Hoy el mundo necesita de discípulos y discípulas dispuestos y dispuestas entonces a tomar en la orientación que Dios quiere que tomemos, siguiendo a Cristo, como Él lo hizo, como Él decidió hacerlo, decidió hablar de cierta manera, decidió hablarles a ciertas personas, siguió adelante como Dios quería que hiciera. También está entonces Jesús llamándonos a nosotros para que hiciéramos como Él quisiera hacerlo, como Él quisiera hablar a la gente, de ir a las personas que Él habló, que Él visitó, que Él estuvo
atendiendo, viendo, alentándole, invitándole a cambiar sus vidas, a transformar sus vidas a partir de esta nueva orientación, de esta nueva visión en la vida de todos ellos. El Maestro Jesús, por lo tanto, tiene para nosotros una opción en la vida misma de lo que nosotros hemos planeado hacer con nuestras vidas, como Pablo o Saulo camino a Damasco, desde allí, desde que conoció a Jesús, desde que Él le habló, desde que Él le envió, su vida, sus planes, todo fue transformado, fue cambiado. No tan solo una conversión espiritual, interna, personal, íntima con Dios, sino una decisión para ir a los gentiles, a hablarles y a entregarles el Evangelio, para que estos gentiles, sin conocer del Dios que les hablaba, estaban dispuestos ahora a hacer, porque en Cristo encontraban esta consumación de Dios, de las cosas que Dios quería hacer en el mundo. Los tiempos de hoy nos están demandando para que hagamos conforme a lo que Dios quiere. Jesús nos dio la pauta, nos dio la orientación, nos dio las fuerzas, nos dio la sabiduría y sobre todo el Espíritu Santo para que siguiéramos o prosiguiéramos su tarea. Las iglesias hoy están disponibles para atender a los que no saben de Dios y no conocen a Dios, y abren sus puertas para que muchos reconozcan a Jesús como el Salvador y Señor de la iglesia y por lo tanto Señor de sus vidas. Es que nosotros no podemos quedarnos sin hacer lo que Dios quisiera hacer con las personas. Hoy Dios nos llama, nos invita a ser parte de este equipo de Jesús en el deseo que Dios tiene para la humanidad. Nosotros también disponernos tal cual Cristo se dispuso a hacer las cosas que Dios le había pedido, quisiera. Juan el Bautista entendió cuál era la misión o el rol que jugaría Jesús en este mundo y le reconoce entonces como aquel que bautizaría más allá de lo como él bautizaba. Por lo tanto, no es que deseche el bautismo de arrepentimiento o para el perdón de los pecados que Juan el Bautista invitaba en el río, sino reconoció que era necesario ir más allá aún de este bautismo de arrepentimiento de pecados y buscar como Jesús buscó y caminar como Jesús caminó y hablar como Jesús hablaba. De esa manera tendríamos que llamarnos también discípulos de Cristo. Dije al comienzo, podríamos quedarnos con la descripción de aquellos primeros colaboradores de Jesús como discípulos. Pero ya sabemos entonces que el discípulo involucra mucho más. Y Jesús tiene la clave para hacernos sus discípulos, como llamó a Felipe, como llamó a Mateo, como llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, Jacobo, a todos aquellos que hoy conocemos como sus verdaderos discípulos. Pero los primeros discípulos hicieron muchas cosas y nos dejaron esta tarea para que nosotros hagamos otras muchas cosas más en nombre de Jesús, movidos por el Espíritu, para seguir adelante, tal cual Dios quiere que este mundo sea, tal cual Dios quiere que este mundo viva, y tal cual como Dios quiere que este mundo le reconozca como Señor de nuestras vidas. Que el Señor Jesús te acompañe en esta tarea de discípulo y discípula para estos tiempos que vivimos, de meditar seriamente en cuál sería tu aporte, tu rol, tu colaboración a Cristo para que esto se cumpla,
para que la voluntad de Dios se cumpla en este mundo. Bienvenidos, discípulos y discípulas de Cristo, a la iglesia que aún sigue viva. Bendiciones. Amado Señor, oramos en esta hora para agradecerte que tú estás con nosotros, que tú vas a nuestro lado mientras cumplimos la tarea. Señor, queremos que sigas con nosotros, que estés con nosotros en lo que podamos hacer para glorificarte a ti, Señor. Perdónanos si muchas veces callamos o nos quedamos solo pensando que somos tus hijos e hijas. Muévenos a trabajar como hijos e hijas verdaderas del Padre, como Cristo se movió por los que necesitaban salvación. Señor, perdónanos si hemos callado tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor. Quédate en medio de nuestras casas, de nuestros problemas. Ayuda a nuestros hermanos enfermos, a los que están en esta semana especialmente esperando una operación. Acompáñales. Gracias por acompañar a los que ya fueron operados, que se están recuperando. Acompáñanos a todos, Señor. Bendícenos con tu gran amor a nuestras familias, hogares y especialmente a nuestra iglesia. Quédate con nosotros y danos tu bendición. Bendición del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta pronto, hermanos y hermanas. Mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al salir el sol